Nos encontramos hoy día con Eduardo Soto Fernández, matrón y encargado del área de salud sexual de la ONG de la Corporación Miles. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Eduardo? Bien, bien, con un poco de frío porque yo vivo acá en el sur, no vivo en Santiago. Así es que afuera está helado, dentro de las casas está calentito, por eso ando con polera. Sí. Perfecto. Bueno, Eduardo, cuéntanos un poco sobre ti a nivel profesional y a nivel del rol que cumples hoy en día dentro de la Corporación Miles. Mira, bueno, yo soy matrón. Yo este año ya cumplo 20 años de egresado de la carrera. He trabajado en varios niveles de atención, principalmente en atención primaria, pero el área en la que yo me he enfocado es derechos sexuales y reproductivos, netamente anticoncepción y aborto. Y de hecho estuve trabajando en el Ministerio de Salud, en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno, y trabajando en las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad, que son las actualmente vigentes que se publicaron en el 2018. Y después, bueno, me echaron del ministerio cuando hubo cambio de gobierno y me fui a trabajar a la ONG Miles, donde trabajo en derechos sexuales y reproductivos, hago consejería online, hacemos capacitaciones a personal de salud y además levantamos algunas investigaciones relevantes en el tema respecto a básicamente anticoncepción y aborto, que son los temas que más vemos en el área. Perfecto. Y bueno, desde tu profesión y desde un rol también dentro de la Corporación Miles, cuéntanos un poco sobre cómo esta negligencia estatal se relaciona directamente con la vulneración de los derechos sexuales de las mujeres, hayan resultado afectadas o no, en el sentido de que hayan quedado embarazadas finalmente intentando evitar el embarazo. La verdad es que es gravísimo y yo siento que no se le ha dado aún la gravedad que tiene. De hecho, el primer derecho sexual y reproductivo, cuando se llamaban aún derechos reproductivos consagrados, el derecho a elegir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos y con quién tenerlos, y que ya está consagrado en la conferencia de Teherán del año 67 o 68, por ahí. Y de hecho Chile lo ratifica el año 66 cuando se hace acá en Chile el Congreso Mundial de Planificación Familiar, y donde el entonces presidente Eduardo Frei Montalva introduce la anticoncepción en Chile, oponiéndose a grupos conservadores de la época, entendiendo que es un derecho de las mujeres en ese momento regular su fertilidad y además de acceder a métodos anticonceptivos seguros. El programa se mantiene aún en la dictadura, no hay cambios. Después ya en los 90 el programa se financia por dineros chilenos, antes era por donaciones principalmente de Estados Unidos, y un programa que se ha mantenido constante durante los últimos ya 60 años, y se han aumentado la cantidad de métodos anticonceptivos. Hay una ley, que es la ley 20.418, que es del año 2010, que refrenda el derecho de todas las personas, ya lo hace un cuerpo legal en Chile, de las personas de acceder a anticonceptivo. Hay normativas que regulan esto, y pasa que las mujeres más vulnerables, que son las que se atienden en los centros de salud públicos, van a un CESFAM activamente a prevenir un embarazo, confían en el método y el método sale fallado. Claro. Lo peor de esto es que no es el Estado el que se da cuenta de esto, como ocurrió hace unos años con los condones Caillou. No sé si recuerdan el tema de los condones que se rompían. Ahí fue el Estado, eso fue más o menos el 2012, por ahí. El Estado fue el que se dio cuenta en los consultorios que los condones estaban malos. Entonces nunca alcanzaron a llegar a las personas. Pero acá no, fueron las mujeres las que se dieron cuenta que los blisters no era lo que correspondía, y fueron, y no había ningún protocolo para eso. Entonces aquí hay varias falencias a nivel del Estado. La primera y la más grave es que el Instituto de Salud Pública, que es un órgano autónomo del Ministerio de Salud, no depende del ministerio, no tiene facultades para fiscalizar, y eso es muy grave. Y de eso nos dimos cuenta nosotros cuando empezamos a hacer las investigaciones, que el ISP tiene las facultades para registrar medicamentos. Cuando llega un medicamento a Chile, piden todas las pruebas, hacen todos los estudios clínicos, pero una vez que ya sale al mercado, el ISP legalmente no tiene facultades para ir a una farmacia, sacar aleatoriamente un medicamento y evaluarlo. Eso queda a cargo del propio fabricante. Y eso es grave porque el mismo que está vendiendo, el que tiene que asegurar sus procesos de calidad, pero no hay ningún externo que viene a repasar eso, por un lado. Y segundo, que hay una diferencia enorme entre los distintos sistemas informáticos que usan los consultorios para determinar esto. Entonces, cuando se pesquisa, se da la alerta de los lotes afectados,
sabían dónde habían llegado, a qué consultorio, a qué bodega habían entrado, pero no sabían a quién se lo habían entregado. Porque en la farmacia se empiezan a entregar, no todos registran el número de lote, por lo tanto se esperaba que las mujeres llegaran y ya habían llegado, porque iban a reclamar. Pero aún hoy nos siguen llegando casos de mujeres que en su minuto no reclamaron porque no sabían cómo y se vieron afectadas por los anulés. Y tercero, no estaba claro el mecanismo cómo reclamar. Esto ocurrió en plena pandemia, se entiende, pero se esperaba que se activaran protocolos inmediatos, o sea, no que pasaran 2 días, ya una Claro. semana quizá, pero que se estableciera este es el flujo para reclamar, y eso nunca ocurrió hasta el día de hoy. De hecho, algunas mujeres reclamaban por la OIRS, otras mujeres llegaban a Miles, otras mujeres iban a Asociación de Consumidores, y nosotros tenemos casi 300, pero hay muchas mujeres que se fueron por otro lado y otras que nunca recibieron respuesta. Y Una cuando nosotros pregunta. nos acercamos al Ministerio de Salud para plantear esto, nos dicen que ellos saben de 2 casos solamente, y nosotros teníamos más de 200. Y le preguntamos, ¿pero cómo? Es que es los que no han llegado, pero ellos tienen, tenían en ese momento, porque era el gobierno anterior, toda la facultad para buscarlo activamente. Y eso no se hizo. Y eso es grave. Con respecto a los protocolos, ¿consideras que este año por lo menos ya existe algún protocolo ya más como actualizado con respecto a qué hacer en el caso de que evidentemente pueda existir alguna otra falla de cualquier laboratorio, digámoslo así? No, lamentablemente no hay nada. De hecho, hace un par de semanas se dio el anuncio, la ministra Yarza de Salud con la ministra Orellana de Cernamec, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, anunciaron recién la creación de algunos protocolos, recién la receta universal para todo el país, pero algo que recién va a empezar ahora, que no hay. O sea, si vuelve a ocurrir hoy día, no hay ningún protocolo que diga cómo actuar. Y de hecho, lo grave de los Anulet fue que se entregaron en el sistema público, porque todas las otras alertas que han aparecido son de anticonceptivos que se comercializan en farmacias privadas, que igual es grave, pero ahí la responsabilidad del Estado es menor, porque lo vende un particular. Pero lo de los Anulet fue muy grave porque fue algo del Estado y aún no hay ningún protocolo de esto, no hay una forma de que tú digas, este es el documento sobre qué hacer, cómo actuar. Hay Claro. mucha normativa respecto a la notificación de efectos adversos, por ejemplo. No es muy conocida por la gente que atiende, pero existe. Pero respecto a anticonceptivos defectuosos no hay nada, nada hasta el momento. Y como con respecto a lo que decías antes, tras el destape de esta falla del anticonceptivo Anulet, como ya has nombrado, cuéntame cómo la corporación Miles abordó esta temática más del área de la salud sexual. Claro, mira, el principal abordaje acá lo hizo el área legal. Nosotros seguimos desde el área psicosocial y desde el área de salud sexual en 2 vías. Las psicólogas básicamente trabajaron con las mujeres en distintas sesiones, el acompañamiento frente a un embarazo no planeado, y yo trabajé con algunas, no todas, porque no todas quisieron acogerse a esto, pero sí los cuidados del embarazo, coordinación con los centros de salud, muchas veces para los controles. Hubo un grupo importante de mujeres que terminó en aborto espontáneo o, perdón, malformaciones. Y eso a nosotros también nos llamó harto la atención. Es muy difícil que se haya debido a los anticonceptivos. Quizás la muestra de mujeres que nosotros tomábamos tenían más factores de riesgo para malformaciones, pero ahí se hizo varios acompañamientos para que pudieran categorizar en la causal segunda. Y después vino el acompañamiento posterior en anticoncepción, que qué anticonceptivo podían usar porque ya no confiaban en las píldoras, y hay una amplia gama en la atención primaria. Hay otros métodos de larga duración, están los dispositivos con levonorgestrel, los con cobre, implantes, inyectables. Entonces ahí le hicimos consejería y las derivamos a los consultorios para que pudieran optar al que mejor se adaptara a sus necesidades, sus planes reproductivos, igual restableciendo la confianza con el sistema público, porque siempre existe no sé, la mención de que lo que se entrega en el sistema público es malo. Y la verdad es que es lo mismo que se entrega en otras partes, solo que no viene, al menos los anticonceptivos, no vienen con la cajita bonita, se entregan así, pero son iguales. Trabajar en eso. Pero desde el área de salud sexual se le hizo acompañamiento en el embarazo, las que optaban por la causal de interrupción se hicieron las gestiones con los hospitales, y después el acompañamiento posterior en anticoncepción y en lactancia materna. De hecho, todavía tenemos
una que le seguimos haciendo compañía porque ella tuvo un aborto espontáneo y después se volvió a embarazar porque ella quería planificar después otro hijo y todavía sigue con nosotros, está con consulta de lactancia. Pero son esas las coordinaciones. Siempre tratamos de vincularla al sistema público, porque nosotros lo que hacemos es una pincelada nomás, es una acción específica, pero la idea es que estén vinculadas con su centro de salud por cualquier cosa, visitas domiciliarias, acceso a distintos beneficios, ese tipo de cosas. Y lo que también hicimos con el área psicosocial en aquellas mujeres que tenían mucha vulnerabilidad, igual coordinamos con los municipios la entrega de algunos apoyos, ver si estaban recibiendo los subsidios que correspondían y todo eso, para acompañarlos en el proceso. Con respecto a la salud sexual, ante tu experiencia y tu punto de vista, ¿cómo crees que esto puede llegar a afectar a las mujeres que sufrieron estas fallas en las pastillas anticonceptivas? ¿Y qué otro método anticonceptivo recomiendas tú como profesional a las mujeres que quizás quedaron con trauma de volver, de si confiar en los métodos anticonceptivos, en lo que te entrega el Estado? ¿Qué recomendarías tú como profesional? La afectación es súper grande porque impacta un proyecto de vida. Eran mujeres que no deseaban ser madres y se vieron expuestas a una maternidad no deseada. Son mujeres vulnerables, de distintas edades, y obviamente cambia completamente, especialmente en pandemia, donde se vio que las mujeres vuelven a asumir muchos roles de cuidado que habían dejado de lado. La pandemia y las cuarentenas obligaron a que volvieran a asumir. Entonces es un impacto muy, muy grande, aunque el embarazo haya terminado en aborto o haya interrumpido legalmente, igual genera una molestia, no sé si trauma como tal, hay distintos casos obviamente, pero sí genera consecuencias a largo plazo. Se ha visto que los embarazos no planeados aumentan la pobreza, porque la mujer no puede completar estudios, etc. Y ahora, respecto a cuál es el anticonceptivo, yo creo que no hay un anticonceptivo mejor que otro, sino que depende de las necesidades de la mujer. Y por eso el Estado tiene que proveer una amplia gama, y lo hace, hay una amplia gama de anticonceptivos en Chile, pero no siempre se entregan todos los que deberían. Desafortunadamente en Chile, la mayoría de las mujeres, que vienen siendo como el 52, 53% del sistema público, que son los datos que tenemos, usan las píldoras, y las píldoras no son el mejor método. De hecho, de acuerdo a la eficacia, son el peor. Es más probable quedar embarazada usando píldoras, usándolas bien, que usando té o implante. Pero los otros métodos, que son mucho más eficaces, de larga duración, no siempre se ofrecen por falta de capacitación, porque requiere que la matrona tenga un entrenamiento en colocar el implante en el brazo, en colocar el DIU, y eso se ha perdido y depende un poco de los ciclos de capacitación que se vayan haciendo, los cuales igual se suspendieron durante la pandemia por las razones obvias. Entonces hay una brecha ahí de acceso, y uno de los principales nodos críticos es la falta de capacitación en las matronas de la atención primaria. Y también hay que diversificar más, porque hay solamente una píldora, que es el Anulet, que es el preparado más usado, que es el dilestradiol con levonorgestrel, pero hay muchas otras píldoras distintas que no están en el sistema público. Entonces requiere también la diversificación. Ahora, ¿cómo evitar que la mujer recupere o pierda la confianza? Yo creo que es netamente consejería, sentarse a conversar con ella, ver qué le ocurrió, por qué le ocurrió, ofrecerle otros métodos si es que no quiere, pero al menos lo que dice la evidencia, lo que yo siempre hago, es no presionar el uso de un método, sino ver qué es lo que la mujer quiere y dejar la puerta abierta para que lo cambie cuando ella necesite. Entonces, si la mujer está bien con píldoras, se las toma bien, no se le olvidan, se siente cómoda, que quede con píldoras, no hay para qué cambiarla. Pero si no quiere, hay que buscar otra alternativa, y el Estado tiene que proveerla. Y en eso fue la pega principalmente de mi área, de incentivar el uso anticonceptivo y vincularla siempre con el sistema público. Y una pregunta, como desde la Corporación Miles, ¿hicieron como conversatorios o como qué tipo, cómo llegaron a estas mujeres en el fondo y como de qué manera hicieron que quizás retomaran la confianza en estos métodos? Mira, al menos yo hice las consejerías, pero eran de una, ¿ya? Las que necesitaban. ¿Cómo llegaron las mujeres? Porque en las redes sociales se puso un anuncio que si habían sido víctimas se comunicaran con nosotros. El área psicosocial trabajó mucho con las mujeres, hizo talleres, conversatorios, y el área legal también, básicamente en el tema de los derechos, y el área
psicosocial en asumir las consecuencias de un embarazo no planificado en un país donde el aborto es ilegal. Pero de mi punto de vista no hicimos talleres, sino que fue de uno a uno, porque las necesidades de cada mujer son distintas, entonces las he ido evaluando personalmente. Bueno, y como última pregunta, en el caso hipotético, por ejemplo, de que llegue hoy en día una paciente con eventual embarazo, ¿no? A raíz de otra falla, por ejemplo, el próximo año en un par de meses más, ¿qué medidas debería tomar esa mujer a nivel sexual y de salud? Por ejemplo, no sé, tomar constancia con las autoridades inmediatamente, ir al ginecólogo, tomar alguna pastilla que pueda interrumpirlo, etcétera. Cuéntanos un poco cómo un protocolo correcto que se debería implementar con respecto a estos casos que hoy en día en Chile también están siendo como lamentablemente más Más no frecuente. normales como de lo común al final. Ahí hay dos caminos. Lo primero es que siempre se tiene que hacer la constancia escrita. Y cuando ocurre un embarazo es un efecto adverso al anticonceptivo y hay un registro de efecto adverso que lo tiene el ISP, que es en línea. Entonces ahí la mujer lo puede hacer o el establecimiento de salud, pero hay que notificar ese efecto adverso. Lo segundo, establecer un reclamo a través de la OIRS, que la OIRS es la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, y esperar la respuesta de eso. Si la respuesta de eso no es favorable, la persona va a la Superintendencia de Salud, y si no es favorable ahí nosotros la apoyamos para que interponga una querella en el Consejo de Defensa del Estado. Ya, eso por el lado de legal, de dejar la constancia. Y por el otro lado, lamentablemente en Chile no es legal el embarazo, solamente en 3 causales muy definidas. Entonces lo que nosotros hacemos es asesorarla, evaluar si cumple alguna de esas 3 causales. Si es que no las cumple y quiere interrumpir, nosotros estamos claros que lo va a terminar haciendo igual. Así que la ponemos en contacto con algunas redes, organizaciones que trabajan estos temas y que la puedan acompañar. Porque nosotros en lo particular no trabajamos, no entregamos medicamentos, no hacemos abortos, pero sí entregamos la información porque eso no es ilegal. Porque lo que nos interesa es que la mujer cuide su salud y que si lo va a hacer, si está decidida a hacerla, lo haga con personas que tienen los conocimientos y no se expongan a que, o sea, la estafen, le cobren un montón de plata por medicamentos que no son, que sea inseguro y que esté acompañada. Y obviamente le ofrecemos toda la información posterior a la interrupción, la acompañamos, no sé, si tiene dudas, si cuándo quiere iniciar otro método anticonceptivo, si tiene FONASA, para que acceda gratuitamente a los consultorios, y si tiene ISAPRE, yo le hago la consejería y le derivo dónde los puede comprar más baratos para que pueda acceder a un menor costo. Eduardo, o sea, agradecemos infinitamente tu disposición, todo lo que nos contaste Muchas también gracias. fue súper útil, así que eso, estamos súper agradecidos. Bueno, qué bueno que les fue de utilidad. Muchas Muchas gracias. gracias, Eduardo. Muchas Ya, gracias. Chao, que que les estés vaya bien. Adiós. bien. Vale, Bye. chao. Chao.